Bienvenidos a una nueva entrega de las entrevistas de docentes y para docentes con Docentes Gamificando. Hoy tenemos el gusto de presentaros a Roberto Alhambra, trabajando en el colegio de Rafael Alberti de Madrid, en Rivas, Hola, hacia Madrid. Bienvenido. hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo encantado, de que me invitéis a vuestra casa. Gracias por venir, es un gusto tenerte con nosotros. Yo te conocí a través del libro Educar Jugando y la verdad que compartías unas experiencias muy buenas y creo que bueno, la idea de este canal y de estas entrevistas que hacemos es poder compartirlas y hacer que lleguen a cuanta más gente posible para ayudarles en este inicio en el mundo de la gamificación y muchas gracias por acceder a venir. Pues nada, gracias a vosotros, ya os digo, por invitarme. Genial. Bueno, vamos a empezar con la primera pregunta que yo creo que es indispensable. Es el preguntarte por qué eres maestro, por qué eres docente. Pues es una pregunta de difícil respuesta porque creo que el porqué va cambiando según transcurre, ¿no? La vida laboral. A veces piensas que eres maestro por una cosa, otras veces piensas que eres maestro por otra. Y te acuerdas cuando ibas a la facultad y querías cambiar el mundo, ¿no? Eh, En realidad yo vengo de la educación no formal y recuerdo en una de las sesiones pues de un curso de monitores, de tiempo libre y demás, recuerdo una formadora que vino, que era profesora de infantil. Y simplemente en esa sesión nos comentó la importancia de la escuela, simplemente por el número de horas. Claro, decía, es que la incidencia que tiene un educador, que tiene no sé qué, es grande, pero la que tiene un profe es mayor simplemente por el número de horas. Y dije, pues es verdad. Y ahí fue cuando empecé a cambiar ahí un poco el paradigma, ¿no? De, bueno, si quiero hacer una intervención real, algo que sea significativo, pues quizá debo tirar por ahí. Y ahora que has llegado al mundo de la docencia en los colegios, ¿te ves trabajando como docente toda tu vida? Pues tampoco lo sé. Llevo 15 años ya. Yo llevo 15 años como maestro. Tuve la suerte además de opositar un año que había muchísimas plazas, así que fue acabar la carrera, opositar y entrar a trabajar. Y la verdad es que llevo ya eso, 15 años como funcionario y de momento me va bien, pero es que no sé contestar esa pregunta. Me veo toda mi vida, es que hasta los 65 me quedan bastantes. Y, y Ya me se gusta verá, hacer ¿no? muchas cosas, me gusta hacer muchas cosas, pero bueno, en principio es lo que me da de comer, así que aquí voy a seguir. Bueno, pues vamos con un reto. Vamos a decirte una serie de palabras y vas a tener que decirme el primer término que te venga a la mente referente a estas palabras. Empezamos con la Vale, primera. vamos a por ello. ¿Qué es para ti la gamificación? Gamificación, alquimia, Qué bueno. Aprendizaje, objetivo, alumnado futuro, y docentes. botica, Ujú. Las TIC. zanahoria, ¿Y los libros de texto? monarquía. Perfecto. Queda anotado y prueba superada. Gracias. No sé si he sido quizá demasiado ambiguo en alguna de las ¿Quieres respuestas. explicar alguno de ellos? ¿El por No, qué? no especialmente, pero, o sea, todas tienen su porqué. Pero bueno, no sé No, si. no, pero es interesante verlo. O sea, así como tenemos una gran variedad de respuestas en algunos lados, has dado preguntas bastante fuera de la norma. Así, Ejemplo, los libros y la monarquía. bueno, es algo impuesto en los centros que además lleva el proceso de aprendizaje de muchos alumnos. Aunque te gustaría hacerlo de otra manera, eso está impuesto y es inamovible. Ujú. Quizá me ha quedado una respuesta un poco republicana. Bueno, Y en nada más. en cuanto a las TIC, que las has llamado zanahoria, supongo que es esta motivación, ¿no? Y el enganche para esos conejillos de indias que serían los alumnos, ¿no? Sí, es la fábula esa del carro que hay un burro y le ponen la zanahoria delante y el burro va andando. Pues es esa zanahoria que hace al burro andar, pero el burro nunca llega a ella. Entonces las TIC las tenemos siempre ahí y, y he visto que en muchos centros provocan más problemas a muchos docentes que dan soluciones.
simplemente por las dificultades técnicas. Yo vengo de un cole rural en Galicia que hasta que aquello pusieron una pizarra digital fue complicado. E incluso aquí ahora en Madrid, para que funcione Internet y funcione, bueno, ahí por ejemplo que criticamos tanto al sistema americano, pues, por ejemplo en Estados Unidos ahí nos llevan siglos de ventaja simplemente en tema TICS, cómo funciona todo y el acceso que tienen. Entonces aquí sigue siendo la zanahoria. La tenemos ahí, pero no la alcanzamos. Dependemos mucho de esa inversión para la implementación correcta de las cosas, que no sea solo algo, sí, hay nuevas tecnologías, sino el que se puedan usar bien, que es la parte importante. Sí. Estaban pensadas las respuestas, pero me parece que no. ¿Y docentes? ¿Esa botica? ¿Botica? La botica. Porque hay de todo, como en botica. Es una frase, no sé si la conocéis, hay de todo como en botica. Pues hay de todo. Compañeros, gente que está muy motivada y hay gente que ha caído en esta profesión como en cualquier otra. Y yo digo, cuando escucho a alguien hablar mal de la docencia, pues igual que de los fontaneros. Hay fontaneros buenos, malos y regulares, ¿no? Pues aquí también. Entonces hay de todo. Hay de todo. Vale, vayamos pues con la parte del central de la entrevista y me gustaría preguntarte por algunas de las experiencias que has tenido en el aula, alguna que quieras destacar por encima del resto. Experiencias gamificadas. Sí. Ejemplo, o con juegos o con... Sí, es que yo lo diferencio bastante y yo hago formaciones, ahora estoy trabajando aquí bastante con el CETIF, que es el Centro de Educación del Profesorado en Madrid, y de hecho ayer mismo terminé una formación, claro, vía web, una formación en gamificación y aprendizaje basado en juegos, y la primera sesión, o las dos primeras sesiones, es simplemente diferenciar lo que es una cosa y lo que es otra. Entonces yo sí que te lo diferencio, ¿no? O sea, si usamos juegos es una cosa, y si gamificamos que es otra cosa. Y si uso juegos, no estoy gamificando. Entonces, bueno, en principio no estoy gamificando. Entonces, por ejemplo, la experiencia que comentabas tú, que decías, ¿no? Que me habías conocido a través del libro Ayudar Jugando, que una de las experiencias era que la escribí en ese libro, bueno, la escribí en la web y lo que hicieron con ese libro fue simplemente copiar de la web, copy-paste y lo pasaron al libro, que podríamos haber editado un poquito mejor eso, pero bueno. El rollo es que la experiencia que está ahí escrita, que se llama Viaje al espacio exterior, que es la siguiente parte de La tumba del faraón, que fueron así mis dos primeros trabajos que hice para la Xunta de Galicia, que de hecho, quien quiere echarle un ojo, hoy y ayer los puse en Twitter, pues alguien comentaba algo y lo retuiteé comentando esas experiencias que se puede acceder directamente, porque están colgadas en un HTML, entonces se puede acceder desde cualquier dispositivo. Esas experiencias en realidad no eran gamificación como yo lo entiendo ahora. En su momento las hice como un juego y son tal cual, son un juego. Es un juego en el que efectivamente los alumnos, tanto en una como en la otra, ¿no? Digo, en la tumba del faraón como en Viaje al espacio exterior, el alumnado para cuarto, quinto y sexto pues puede repasar alguna unidad didáctica en concreto de matemáticas, de lengua, de inglés, ¿no? Es a través de una historia, van pasando todas las asignaturas por esa historia, ¿no? Hay un poco conglomerado, incluso de plástica, decía, y bueno, pues si el alumnado juega todo lo que es la historia, pues pasará por todas esas asignaturas. Entonces, hay unas recompensas, hay unos premios, y por ahí yo creo que se malinterpretan. Entonces, esto es gamificación, pues son juegos antiguos, son de 2015, 2016 quizá. Entonces, claro, estamos gamificando porque en aquel momento nos sonaban estas aplicaciones tipo Classcraft que nos dan un framework, o sea, te dan el marco con sus recompensas y tal, pero que al final es una economía de puntos. Es como los gomet de infantil, te doy un gomet verde, te doy un gomet rojo. Entonces, por sí solas esas aplicaciones no te gamifican nada. Pero nos sonaba por ahí la cosa. Entonces yo esos juegos lo fui haciendo algo así parecido y bueno, esa fue una de las primeras experiencias que luego llevé al aula, lógicamente, cuando acabé las dos y de las que he disfrutado un montón. Te puedo contar que el año que llegué a Madrid tuve un cuarto de primaria y ahí sí que puse toda la carne en el asador
era un curso complicado y hice un proceso de gamificación muy chulo, o por lo menos yo quedé muy contento con el resultado. En un trimestre hicimos aparte, o sea, imagínate que acabamos una semana antes del temario, ¿no? Pues nos sobraba una semana entera del horario, siendo yo tutor, o sea, teniendo muchísimas sesiones con ellos, pero hayamos terminado todo el temario. Segundo trimestre, tercer trimestre. Entonces, ¿qué hicimos? Pues dedicar toda esa semana a jugar a estos juegos, a viajar al espacio exterior, primero fue a la tumba del faraón, que va antes, luego viajar al espacio exterior, que va posteriormente. Y la verdad es que estuvo genial cómo mezclé la narrativa del proceso gamificado, o sea, la narrativa, que es lo importante. De toda esta charla quedamos con esa palabra, narrativa. Eso es lo importante. Cómo mezclé la narrativa de nuestra historia, en la que ellos son unos aventureros, con estos juegos que ya estaban hechos. Aparte de este proceso que te digo, pues utilizo bastante la BJ también con juegos. Todas las semanas, aquí por ejemplo en el Cole de Madrid, que llevo ya 3 años, todas las semanas hay un proyecto que se llama Included, en el que vienen las familias. Entonces tienes una hora con las familias en clase. Entonces yo lo aprovecho para jugar siempre. Entonces sacamos también juegos, jugamos con las familias. Juegos del tipo, yo qué sé, Magic Maze es uno de los que más me gusta usar en clase, por ejemplo. Bueno, o sea, juegos modernos, quiero decir. ¿Y cómo lidias con, o sea, tienes muchas copias del juego o para poder que todos puedan jugar? No, ¿qué va? Lo que hago son estaciones, lo que hago es copiar infantil. O sea, copia infantil descaradamente. De hecho, estos proyectos que te digo que hice, los de la tumba del faraón y el viaje al espacio exterior, digo, fueron copias de un proyecto de infantil. O sea, yo vi cómo las profes de infantil se curraban los proyectos y yo lo que hice fue un proyecto. Fue una BP en realidad. Y lo que pasa es que metí el tema del juego, pero fue copiado de infantil. Y exactamente esto es igual. Son como no le llaman estaciones, le llaman rincones, ¿no? Sí. Pues como los rincones de infantil, tal cual. Entonces van cambiando de juego y demás. Entonces lo suelo hacer así. Es raro tener tantas copias, pero sí que, por ejemplo, la dirección del centro, como vio que funcionó tan bien, y luego aparte hicimos alguna charla para familias, quedándome por la tarde, en horario de tarde, traje a pues, algunos profesionales de la BJ, sobre todo de la psicología, ¿no? Para darle una base. Entonces, por ejemplo, vino Julia Iriarte, que la conoceréis por BAM, vino María Jesús Campos, y los traje, pues eso, para convencer un poco, bueno, para explicar a las familias, ¿no? las bondades del juego aplicado al proceso educativo. Y entonces conseguí que el centro me subvencionara una ludoteca bastante chula, no mía, claro, no digo no, se subvencionara una ludoteca guay, a la que doy mucho uso, claro, y sí, gastó 2.000 eurazos así para juegos, que te daban para tener una ludoteca, pues ya bastante maja. Entonces, bueno, pues no me hace falta tener copia de todos para jugar al mismo juego, sino que suelo hacer esas estaciones. O, por ejemplo, con el tema de la división, que utilizo mucho el Diamant, es un juego que permite hasta 8 jugadores. Pues entre mi Diamant, el Diamant del profe de al lado, el de la ludoteca del centro, tal, pues ya tengo para todos. Entonces, bueno, más o menos me la voy buscando así. Porque otro efecto es que que todos los profes más o menos con los que voy compartiendo pasillo, o muchos de ellos, van hipeando y van adquiriendo también juegos para su aula. Pero Magic Maze también es uno de esos juegos que se puede jugar de hasta 8 jugadores, una cosa así, que también te permite... Magic Maze es una maravilla, claro. Y probarlo en el aula es genial. Probar ese silencio, ¿no? Que hay que jugar en silencio. Otro proyecto también que estoy bastante contento fue uno que hice el último año en Galicia, antes de venirme a Madrid. Luego traje a Madrid una pequeña parte, pero no puede ser como lo hicimos en Galicia, porque transformamos el cole en Hogwarts durante un tiempo, ¿no? Iba a ser como una semana así. Entonces, pues era un cole muy pequeño, éramos 4 profes todo el centro, el claustro, eran 40 alumnos, es un centro grande, entonces fue sencillo, ¿no? Convencer al resto de profesores, y bueno, pues nos tocaba naturales, pues lo ponemos por herbología, ¿no? El profesor de educación física hizo Quidditch durante ese tiempo. Hicimos las túnicas, hicimos las varitas, metimos algunos juegos tipo... hay un juego que lo ha creado Pepe Roma, que es un diseñador bastante chulo de juegos, se llama Hechigrafos, pues me acuerdo que estuvimos ahí con los Hechigrafos, que es un juego de memoria, en realidad estás haciendo un memory, pero con hechizos y tal. Entonces, bueno, pues luego le metimos
Además, hicimos que coincidiera ese proceso. Yo en Navidades fue cuando les envié la carta de Hogwarts y acababa en Carnaval, en el que íbamos a hacer nuestro desfile con nuestras túnicas, con nuestra escoba y demás. Y bueno, pues durante todo ese tiempo, pues sí, íbamos metiendo pues diferentes elementos de la saga de Harry Potter, y lo que conseguimos pues fue una aceptación por parte del libro. O sea, para mí es genial ver a alumnos que les costaba más o menos leer, pues cómo se devoran ahí los libros de Harry Potter y demás. Pues eso fue un proyecto también muy, muy bonito. Pero es lo que te digo, parto del aprendizaje basado en proyectos, ¿no? Y ahí es donde incorporo el juego. Y por supuesto, el tema del que te decía, la narrativa, eso es lo que lo hace esencial. El tema de la narrativa es lo básico, ¿no? Contar una historia y que ellos sean los protagonistas, es decir, que sean parte, ¿no? Que sean los protas de la historia. Nos has contado experiencias que te han funcionado, hablabas también de lo que utilizabas también con tus alumnos cuando acababas el trimestre, pero quizá para esta gente que está empezando, dinos alguna otra que realmente pues, no haya funcionado, que le has querido ponerla en marcha y que, como a todos nos ocurre, digas, jolín, tenía más esperanza puesta en este proyecto. Sí, sí, sí. A ver, el tema de la BJ es complicado porque muchos profes se acercan a él, los acercan sobre todo a la gamificación, que es una palabra mágica, parece que es medicina, que es clamosil. Tengo una infección, me el tomo y ya funciona, me he curado. No, y no funciona así. Entonces, lo que he visto son muchos profes que les cuesta utilizar esa herramienta porque, como acabo de utilizar la palabra herramienta, esto es una herramienta. Y la herramienta, y en las formaciones pongo el ejemplo del martillo, por ejemplo, o de, bueno, depende, a veces un helicóptero, lo que tú quieras, una herramienta, algo que te sirve para conseguir otra cosa. Funciona no por la herramienta en sí, el martillo no clava el clavo. Lo que clava el clavo es tu brazo, es esto lo que clava, es esto lo que se mueve, el martillo está quieto, el martillo no hace nada. Pues el juego es igual, el ABJ es igual. O tú tienes un brazo que clavas ese clavo, el clavo no se va a clavar nunca. Y eso te lo digo porque lo que veo del tema de fracaso es mucha gente que se acerca aquí, primero como una varita mágica. Se creen que esto es Harry Potter y que van a decir Expelliarmus y entonces va a funcionar. Y no, esto va a funcionar después de mucho trabajo, mucho mover el brazo, tener un bíceps ya curtido, y entonces el clavo se irá clavando cuando tú utilices ese martillo, pero tú utilizas ese martillo. Entonces quiero quitar un poco la idea esa, ¿no? De planificar, esto funciona, venga, por ello. No funciona, venga, por ello. No, venga. Vamos a formarnos, vamos a elaborar cosas sencillas. Veo mucho fracaso cuando quiero hacer el proyecto definitivo para empezar. No, esto va a ser la leche. No, tranqui. Primero, vamos a empezar por el principio. Coge un juego, lo cambias, aprendes cómo funciona, las mecánicas, qué puedo mejorar. Y mi primer consejo, y ahora te cuento una experiencia mía de fracaso mío, ¿vale? Pero es que es importante, creo, resaltar esto. Mi primer consejo es jugar. Pero jugad vosotros, jugad, porque esto es una herramienta. Esto es una fucking herramienta. Y entonces, o tú juegas o no sabes utilizarla. Es así de sencillo. He dicho el helicóptero también. Horas de vuelo. ¿Con quién te vas a montar en helicóptero? ¿Con el piloto? Que, bueno, no, yo es que he dado unas clases en no sé dónde, me he formado aquí y cojo el helicóptero, venga, vamos, subimos, chicos. O con ese piloto que lleva toda su vida jugando, lleva toda su vida conduciendo el helicóptero, que ha cogido miles de helicópteros. Pues lógicamente, yo montaría con el segundo. Y esto es exactamente igual, exactamente lo mismo. Cuanto más juegues tú, mejor serás capaz de aplicarlo en el aula, porque te darás cuenta, pero juega tú, no juegos de niños, voy a jugar a esto para aplicarlo en el aula, no, juega tú, para divertirte tú, para vivenciar tú, ¿vale? Otro ejemplo que me gusta poner es el de Oliver Atom, Oliver y Benji. A Oliver Atom le dan un balón en el primer capítulo de la serie y Oliver Atom hasta se acuesta con el balón, va al cole con el balón. Pues esto es exactamente igual. No tienes que acostarte con el Magic Maze, pero cuanto más juegues, lógicamente mejor sabrás utilizarlo. Y ese consejo es básico. Una experiencia mala que os decía que, por ejemplo, he tenido yo, en un proceso gamificado bastante currado, bastante bien hecho, hace 3 años, de hecho. Sí, 3. Esto es con una clase de sexto que yo creo que ha sido, puedo decirlo ya, ¿no? La peor clase que he tenido en mi vida. Una clase bastante disruptiva, fue muy complicado. ¿Y cuál fue mi equivocación, yo creo? Pues pensar que lo que me funciona siempre me iba a seguir funcionando. Y no, les planteé un proceso de gamificación, hubo algunos alumnos que entraron guay,
hubo otros muchos que no entraron, no les gustó mi narrativa, porque además fue mi narrativa y otra de las cosas que hay que aprender es que hay que escuchar y coger los elementos que les interesan a ellos. Y sí, fracasó estrepitosamente pues porque no pude entender sus gustos, lo que ellos querían y sobre todo algo básico, que es la preparación. Vamos a ver, la preparación me refiero, yo estaba preparado para hacer ese proceso, pero ellos no. Mierda, no sé si está bien decir esto. Quiero decir que no estaban acostumbrados, o sea, ya estamos hablando de un sexto de primaria que llevan muchos años trabajando de una manera y cuando les propuse una manera de hacer las cosas distintas, pues por lo que fuera, no conectamos y ya está. Y se fue al garete ese proyecto. Bueno, al final, como en todo, ¿no? Hace falta esa vinculación y ese poder entender al alumnado para poder adaptarnos a ello. Claro, ese fue el fallo mío, que yo no entendí en qué momento, o sea, que va, no lo hice bien. Bueno, pero también te ha servido para aprender y luego mejorar y sacar otros proyectos. Creo que también es una parte. Para estar más atento a esas señales, ¿no? Quizá. Esas señales de esto así se puede hacer por aquí o, ojo, cuidado, que esto así no se puede hacer. Eso es. Yo, dentro de la gamificación, muchas veces, pese a que se puede hacer todo analógico, por facilitarnos trabajo, utilizamos también ciertas aplicaciones, ya sean para gamificación o ya sea para juegos, como puedes usar juegos que en vez de ser de mesa sean juegos interactivos. ¿Qué recomendaciones darías? Pues, en perdón, ámbito de... los juegos interactivos, es que los juegos de mesa también son interactivos. Bueno, o sea, digital, sería la palabra correcta. Digital, vale, sí. Bueno, de hecho, el viaje al espacio exterior es digital o la zumba del faraón. ¿Cuáles recomiendo? Pues depende del objetivo que tengas. ¿Cuál es el objetivo? ¿Quiero aprender o quiero empezar a gamificar? Pues sí, quizás estas plataformas que he nombrado antes, como es Classcraft o ClassDojo, te pueden servir para enmarcar tu proceso. Por sí solas he dicho que si no hay una narrativa no gamificas. Pero pueden ser útiles para ese proceso. Hablabas antes, ¿no? Comentábamos a colación del póster que tengo aquí detrás. Star Wars. El tema de Star Wars. Había una aplicación, pero que por cierto este año ya no funciona, que se llamaba Star Wars, que era para multiplicar. Chulísima. Pero bueno, si me llegas a hacer esta pregunta hace 3 semanas, te hubiera dicho esta, pero hace 2 o 3 semanas dejó de funcionar. Y bueno, digo echado hace 2 o 3 semanas, no, quizá al principio del confinamiento, que fue cuando quise recuperarla para mis alumnos, porque empezábamos a multiplicar los peques, y porque este año tengo un segundo de primaria, que no lo he comentado, creo. Y bueno, pues eso, era muy chula, ahora mismo no se puede utilizar. Entonces, bueno, es que depende mucho de lo que te digo, de tu objetivo. ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué quiero? ¿Quiero un juego para esto? ¿Quiero un juego para lo otro? ¿Quiero desarrollar un proceso y entonces necesito un marco, un framework que les decía? Entonces, pues sí. Yo recomiendo más Classcraft si vas a utilizar un framework porque te da unas pequeñas pinceladas de narrativa, pequeñas. Tú tienes que crear el resto, pero bueno, algo más. Si no, se te va a quedar en un doy un punto, quito un punto, que es bueno, un PBL. Y que ahora comentábamos eso, que porque yo he utilizado Classcraft hasta ahora y a veces tenía la lástima también de que me esforzaba la narrativa del medieval fantástico. Y ahora, por ejemplo, para el My Class Game ha salido este tema que busca que puedas tener más temáticas también para poder adaptarlo a diferentes narrativas. Y hace un par de semanas, por ejemplo, también hicimos un webinar sobre un curso, un colegio entero que gamifica y hace la gamificación todo ambientado en Harry Potter, pero creo que durante todo el curso, y son 2 centros que lo hacen de provincias diferentes. Qué guay. Eso es lo que tú decías, ¿no? Ese poder vivir y ser parte, que es genial de la historia. Claro, eso es genial. Sí, y a lo largo de mucho tiempo, ¿no? Que es la clave al final. Sí. Roberto, sí, acaba. No, cuando has dicho a lo largo del tiempo iba a decir que sí, que efectivamente. Yo, pues, las gamificaciones las hago de todo el curso, pero entiendo que haya profes, y es normal al empezar, que no puedes sostener eso, y no lo puedes sostener precisamente por la narrativa, porque la motivación hay que mantenerla en el tiempo, y mantener un año entero hay que ir cambiando el asunto. Giro de guión. Eso es, son los plot twists, ¿no? Que dicen. Tiene que haber ahí plot twist porque si no, a llegar giritos. Yo, por ejemplo, en
en esta experiencia fallida que os he contado antes en un sexto, le metí 2 giros de guión que yo creo que han sido los mejores que he hecho en mi vida, pero no fueron suficientes. Pero ¿Qué sí, fueron? A nivel mecánico, sobre todo, pues yo utilizaba Classcraft con esta clase, entonces cambié todo el tema de los poderes que te da Classcraft, que vienen a ser, tienes o los que son personales o los que son para el aula, ¿no? Para hacer el combo con tu equipo, los grupales. Entonces, esos personales los cambié todos para un juego. Llevé un póster grande de nuestra localidad, de Rivas, y lo hice como si fuera una isla del tesoro. Entonces, era un póster que había en secretaría, donde estaba, era el póster de la escolarización, de las zonas de escolarización. Entonces me lo llevé. Todo fuera de Rivas lo pinté como el mar y teníamos en la isla, ahí. En esa isla había un tesoro, en una de las casillas. Entonces, los poderes que había de Hunt, no me acuerdo ahora, Hunt... La emboscada tenías... Sí. Vale, pues todos los cambié para que fueran poderes para 2 cosas. Para moverse por el mapa o para buscar en las casillas. Entonces se iban moviendo por el mapa físicamente. Cada jugador tenía el avatar se había transformado en un tapón, el tapón pegado. Entonces se iban moviendo por las casillas y buscaban hasta que encontrasen el tesoro. El tesoro, por supuesto, era un breakout, Edu, que hice, que era un tesoro, o sea, una caja cerrada, porque toda la narrativa desde el principio resulta que había un pirata que es el enemigo, el antagonista, Bluebird, el pirata barba azul. Pues por supuesto, al final llegaban hasta la isla del pirata y tenían que encontrar ese tesoro de ese pirata. Esto fue el final, que os digo, que hubo ahí varios cambios de guión, ¿no? Esta última historia fue esta, ¿no? La de encontrar el cofre y acabar haciendo un breakout. Que la verdad es que esa parte sí que estuvo genial con la clase, la parte de breakout. O sea, de hecho, esta gamificación la llevé en dos clases a la vez, 2 sextos, y lo que os digo fue en uno de los sextos. En el otro sí que lo hicimos, terminamos y bueno, en uno sí que fue un poco el fracaso que os decía. Pero bueno, pues eso fue un cambio, de repente, cambiarles toda la manera de funcionar. Ahora vamos a buscar ese tesoro o ese tipo de cosas, ¿no? Esos cambios que de repente yo creo que refrescan y pueden hacer que suba la motivación otra vez, porque si al final te estás repitiendo con lo mismo, y así infinitas veces, pues al final acaba Te siendo aburren, todo está claro. muy monótono. Roberto, dentro de estas gamificaciones que nos cuentas que has ido haciendo a lo largo del tiempo, ¿qué técnicas de dinamización utilizabas? Ejemplo, agrupamientos o... Cuéntanos. Sí. Agrupamientos, para mí básico. O sea, no entiendo la gamificación individual. O sea, por ejemplo, en este último ejemplo que te he dicho de la isla y tal, para explorar una casilla había que ir en trío utilizando los perfiles que daba el framework de Classcraft, el mago, el guerrero y el curandero. Pues todo ese tipo de cosas. Sí. Yo es que las dinámicas que me interesan, sobre todo de la gamificación, son las que tienen que ver con la socialización, las que más, ¿no? Las del trabajo en equipo, ese tipo de cosas que vienen en el currículum de infantil, ¿no? Como habilidades también para la vida, empatía, de Las soft escucha activa, skills, ¿no? Te he oído comentar en algún momento. claro, y que se pierden a lo largo de la primaria. O sea, en secundaria ya se han perdido y en la universidad no existen. Entonces, bueno, pues interesa reforzarlas y creo que son tan básicas para que estos alumnos, que yo les he llamado futuro, en ese futuro sean ciudadanos de bien, o sea, personas con habilidades Principios, ¿no? Eso es sociales. Claro, entonces creo sentimiento que de empatía, de camaradería, ¿no? Es esta claro, socialización. entonces creo que es básico. Entonces, bueno, pues una dinámica como por ejemplo esto, ¿no? La asociación, pues es que es básica para un proceso. Eso es. Y bueno, vamos llegando ya a la parte final de la entrevista y me gustaría que nos hablases de un docente o una persona que te hubiese marcado en tu infancia y que te ha llevado a ser como eres, ¿no? Un ciudadano de bien. Un friki, iba a decir un friki, porque he pensado, puede ser que no sea, puede ser un personaje de ficción. También, venga, danos tu referente. El amo del calabozo. ¿Os acordáis de aquella serie antigua que había de Dungeons and Dragons, Dragones y Mazmorras? Muy antigua quizá, que sois muy jóvenes los dos. He visto clips nada más.
pues la serie que había antigua de Dragones y Mazmorras, el grupo de chavales aventureros que se perdía, tal, había un personaje que es el amo del calabozo, que es el que les instruía, que era el mentor, el maestro, y que siempre les daba una frase una frase ambigua, que entonces ellos debían como entender y encajar en todo lo que les pasaba. Y, jope, el amo del calabozo es un gran maestro, ¿no? Sin duda. ¿Y en la vida real también tienes algún otro referente? Sí, hombre. Por ejemplo, una profesora del instituto, más bien. Creo que me han marcado más. Lo hablaba el otro día, de hecho, me preguntó, estuve hablando en el canal de Instagram de Paula PT, Paula García PT, y me preguntó esto mismo, ¿no? Profes referentes. Y hasta entonces nunca lo había comentado, pero sí, por ejemplo, tengo una profesora de historia que se llamaba María Luisa, que conectaba muy bien, muy bien. Impartía muy bien las clases de historia y luego además incluía el cómic, porque a ella le apasionaban los cómics. Y claro, cuando nos fuimos haciendo mayores, íbamos haciendo las tiendas de cómics, ya no la encontrábamos allí. Y era como, mi profe de historia, pero está aquí comprando cómics en plan tienda especializada, o sea, en plan Generación X, que entonces no había, entonces eran los Arte 9. Pues no, esa profesora me caló mucho. Y también comentaba el otro día a otro profesor que era de filosofía en el instituto, y recuerdo especialmente dos problemas que nos puso que fueron geniales y nos hicieron pensar un montón. Uno fue un reto, fue que le demostrásemos que encima de la mesa no había un pulpo. Estábamos con el tema de los sentidos, ¿no? Cómo te engañan los sentidos, cómo te engaña la vista, el oído, tal. Claro, no eras capaz de demostrarle que no había un pulpo. No eres capaz. Pero había que darle muchas vueltas. Y la otra, que lo comenté además en la entrevista esta que os digo que hice en el canal de Paula, nos preguntó simplemente al empezar una clase, ¿qué quieren los cangrejos en la Antártida? Y se cayó. Nos dejó toda la hora. ¿Qué quieren los cangrejos en la Antártida? Qué bueno. Y ahí a estrujaros el coco, ¿no? A ver las soluciones que le ibais dando. ¿Cuál fue la tuya? No me acuerdo. Recuerdo la que... Bueno, es que no... ¿Sabes esto de que al final haces... Me pasa a mí, ¿eh? Te quedas con las cosas que... Sí. En tu cabeza crees que una historia fue así y a los años me ha pasado con algún amigo de decirme, no, tío, que esto que te lo has inventado tú, que eso no fue así, que esto fue de otra manera. Entonces, yo tengo un recuerdo que no sé si es el real, ¿no? Pero al final alguien dijo, o él dijo, pues cangrejas. ¿Qué quiere un cangrejo en la Antártida? Cangrejas. Y fue como la explosión de risa, pero entonces, claro, ahí no recuerdo bien si eso fue así o fue un susurro, pero sí, no puedo contestar lo que fue su explicación. Voy a contestar esto que me suena a mí, lo de las cangrejas. ¿Qué quieren con cangrejas? ¿Qué va a querer un cangrejo? No sé. ¿Te ves toda la vida ejerciendo de docente? ¿O crees que podrías abrir abanico en algún momento? Ya sabemos también tu lado literario también, ¿no? Sí, pero bueno, el lado literario está ahí, se ha quedado y ya está. O sea, son 4 novelas que he publicado. Es ficción, no tiene nada que ver con el... No tiene nada que ver con el juego, pero miento. Tiene una cosa muy importante y es el tema de la narrativa otra vez. Sí, hay que narrar. Alianza de los Tres Soles, ¿no? Esa es una trilogía, primero, que salió, y el último libro que se llama Los que ignoran. Eso es. Este es el que les recomiendo, ¿no? Porque es el mejor, claro, siempre el último es el mejor. Pero sí, no, la verdad es que no me veo como escritor, ¿eh? O sea, no. Eso lo he escrito, me gustó en su momento, me hizo aprender muchísimo, luego para yo hacer las clases también de lengua, pues por supuesto, un antes y un después. Cuando escribes una novela, me formé, ¿no? También hice clases de literatura creativa, etcétera. Pues sí, que va. Ahora mismo me va más el tema del diseño de juegos, ¿no? Estoy más por ese lado. Aparte de la faceta docente, le doy más a la faceta diseñadora. Está muy bien. Fantástico. Y dentro de la implementación de todas estas cosas, de todo lo que quieres implementar en los centros, ¿qué limitaciones llegas a encontrar? Ya sean burocráticas, de institución, legislativa, de lo que sea. La ratio. Es un tema común, esta respuesta. He tenido mucha suerte. Ya os decía que
jope, que tanto los equipos directivos como los compañeros han aceptado muy bien siempre mi fricada. Entonces, no aceptado, es que tampoco, oye, yo en mi clase lo hago así. Pero te quiero decir que está el típico profesor de, mientras yo no tenga que trabajar más, todo lo que quieras, y el que dice, no, enséñame esto que yo quiero aplicarlo también. Pues he encontrado siempre muchas facilidades, ¿no? Por parte de los centros, de los equipos directivos, de mis compañeras, de mis compañeros. Pero claro, hay luchas contra las que hay cíclopes, ¿no? Gigantes, como Don Quijote decía, y son, pues, para el primero, ya te he dicho, la ratio. Por ejemplo, suelo jugar a rol también, porque creo que además los juegos de rol, ya he soltado este titular en alguna vez, el juego de rol es el arma definitiva del ABJ, para mí. O sea, es la bomba nuclear de esto. Y lo que hago en una clase que tengo de 27 alumnos, como tengo este año, pues es aprovechar los desdobles. Cuando tengo desdoble, con la mitad que yo me quedo, jugamos a rol. A la semana siguiente o cuando toque el siguiente desdoble, juego con la otra mitad. Porque, bueno, 13 alumnos los puedo manejar. 27. Y 13 alumnos ya son 13 alumnos, ¿eh? Que Sí, sí. en partida de rol... Yo puedo dirigir a 13 alumnos, que son 13 niños, que no es como si estoy jugando con mis amigos, porque tengo ya mucha habilidad como rolero. O sea, una persona que está empezando no le aconsejo esto porque, mira, eso va a ser otro fracaso absoluto. Tienes que jugar mucho, mucho a rol. Estoy viendo que cada vez hay una comunidad más grande de profes y de familias que quieren meter el rol, pero es que lo quieren meter, yo creo que de la manera equivocada, ¿no? Como si fuera precisamente la herramienta. Y es como, no, espera, primero juega tú, juega mucho, juega tú mucho y luego ya verás si es lo que necesitas para un objetivo. Pero no es, quiero meter esto, ¿para qué? No sé, lo quiero meter. No, primero, a ver, estamos hablando de aprendizaje, un objetivo. ¿Qué herramienta es la más útil? El rol, pues genial, entonces sí, utilízalo. Pero ya te digo, recomiendo eso, jugad mucho. Y como herramienta ya os digo que dejo el titular, es el arma definitiva. Yo creo que la estás diciendo, pero como cierre final a esta entrevista, dinos qué frase crees que para ti es más representativa de la educación. ¿Qué dirías? Además de esa narrativa y la motivación. Pues lo tengo claro entonces. Os he hablado de un profe de ficción y de dos profes de realidad, ¿no? Os he dicho el de filosofía, la de historia, pues voy a usar la frase de otro maestro de ficción, que es el maestro Yoda, y su frase, hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Pues así. Muy, muy buena. Muchas gracias, Roberto. A vosotros ha sido un verdadero placer que me invitáis a vuestra casa, aquí a tomarnos un té. Y eso es. Cosa, pues nada, me podéis encontrar facilito, así que yo encantado. Eso es, no le perdáis la pista y echad un vistazo, como decimos, a los libros que hemos comentado y a la web, que luego lo dejaremos por aquí debajo. En la descripción siempre estará. Pues bueno. Sí, comentaba eso, que precisamente los proyectos de los que he hablado los acabo de titular entre hoy y ayer. Y también los puse en Instagram, que quien quiera puede acceder por ahí directamente. Perfecto, pues muchísimas gracias. Y muchísimas gracias. A vosotros. Hasta la próxima. Chao.